Los invito a que puedan abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a estar viendo de los versículos 8 al 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Oremos nuevamente a nuestro Dios. Señor, gracias porque podemos leer tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos escudriñarla, entenderla por medio de la revelación, Señor, que tú nos das de las verdades eternas a través de la obra del Espíritu Santo, Señor. Te rogamos que esta mañana podamos escuchar tu palabra verdaderamente, Señor, con nuestros oídos atentos, Señor, y que podamos ser exhortados a vivir vidas conforme a lo que tú nos mandas, Señor. Que también podamos ser animados por tu palabra, Señor, y también las verdades, las aplicaciones que tu palabra nos instruya, Señor, podamos ponerla en práctica en nuestras vidas cada día, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Estamos llegando ya al final de la carta. Perdón, estoy configurando algunas cosas. No sé si se escucha bien o se sube un poquito más. ¿Está bien? Más cerca. Ahora sí. Mejor. Si no, le subimos bastante. Ahí, un poquito mejor. Bueno, prometo no gritar. Estamos llegando al final de la carta y estamos viendo algunas exhortaciones puntuales que parece que Pedro está queriendo recalcar en la vida de estos creyentes, ¿no? Lo que vimos en la prédica anterior es que los llama a ser humildes y a humillarse, ¿sí? Cosa que sabemos que todos luchamos. Pero en especial ahora viene una exhortación, un mandamiento respecto a uno de los enemigos que tenemos los creyentes que todavía Pedro no había mencionado en toda la carta. Él ya había hablado de el enemigo del mundo, porque el mundo no nos conoce, porque no somos de ellos. Y ellos son hostiles hacia nosotros porque aborrecen a nuestro Dios y por eso persiguen a los creyentes. Pero también Pedro los exhorta respecto al enemigo que tienen cada uno dentro de ellos, que es el pecado, la carne. Esa inclinación todavía en ellos a seguir haciendo las cosas malas. Y los exhorta a que a pesar de las pruebas, de las persecuciones y que quizás las tentaciones que pudieran tener en pecar, en tomar venganza en contra de aquellos que los perseguían, se abstuvieran, buscando tener el carácter y la mente del Señor Jesucristo. Esos son los dos enemigos que Pedro ha venido hablando, digamos que a lo largo de toda la carta. Pero ahora va a presentar el tercer enemigo, en 2 versículos. Pero realmente si vemos a la luz de toda la palabra de Dios, entendemos que es un enemigo sumamente poderoso y sumamente maligno. Y es importante que esta mañana podamos ver eso. Van a ser 2 puntos, versículo 8, un punto, versículo 9, otro punto. Y el primer punto es ser vigilantes y sobrios porque el enemigo acecha.
Y el segundo punto es resistir al enemigo estando firmes en la fe. El versículo 8 empieza diciendo: sed sobrios y velad. Ale un poco, me está haciendo esa, Ale, últimamente, que en los cursos de membresía se me adelanta la prédica, porque mencionó acerca de estas dos palabras, estos dos mandamientos sobre sed sobrios y velad. Es la tercera vez en la carta de Pedro que, inspirado por el Espíritu Santo, usa la exhortación a que sean sobrios. Las primeras dos veces están relacionadas con la segunda venida de Cristo. Y anima a los creyentes, exhorta a los creyentes a que no saquen su mirada de esa realidad eterna. Si vemos, también es algo que en la carta constantemente habla Pedro acerca de la herencia, la segunda venida, esta gloria eterna que le espera a los hijos de Dios. La palabra sobriedad, normalmente nosotros la asociamos con el tema del alcohol, ¿no? Y es que de ahí viene principalmente esa palabra, incluso en el griego. Pero la Biblia no solamente la relaciona con el alcohol, ¿sí? También podemos hablar de cualquier sustancia que te afecte el buen juicio. Y también la Biblia lo habla respecto a circunstancias, emociones o cualquier otra cosa que nuble nuestro buen juicio. Hoy Ale hablaba del fanatismo. ¿El fanatismo qué hace? Un sesgo. Entonces vos, con el fanatismo, dejás de razonar correctamente y ahí vemos cómo en las canchas hacen cualquier tipo de desastre. ¿Por qué? Porque ya no son sobrios, sino que están, digamos, embriagados del fanatismo. En este caso particular, Pedro usa la palabra sobriedad no como un consejo. No les dice, bueno, hermanos, les aconsejo a que sean sobrios. No, le dice, sed sobrios. Es una vida constante de sobriedad. ¿Y a qué Pedro está queriendo referir esa palabra? Bueno, el contexto nos lo va a dar. ¿Qué es? Ellos estaban pasando aflicciones y persecuciones y pruebas sumamente pesadas, difíciles, angustiantes. Y ellos, frente a todas esas pruebas, angustias y aflicciones, podrían verse embriagados, digamos, por esa situación. Perdiendo el buen juicio, siendo nublados sus mentes y sus corazones, sus ojos, de las verdades de Dios, de la herencia eterna que tenían guardada en los cielos para ellos. Y quedar atrapados en las pruebas, las aflicciones, las angustias, las dificultades, las mentes encapsuladas en eso, y evidentemente no iban a ser sobrios, no iban a estar completamente con sus mentes dispuestas a lo que debían estar. Entonces, Pedro los exhorta a que la sobriedad debe ser una constante en el cristiano. No solamente apartándose de sustancias psicoactivas, alcohol, drogas y todas esas cosas, que son cosas que nosotros ya sabemos que no debemos hacer y que a Dios no le agradan, sino que también debemos tener una mente que se enfoque constantemente en la palabra de Dios y la esperanza eterna. Pedro menciona repetidas veces porciones del Antiguo Testamento. Y es para llevarlos a los creyentes, que era lo que tenían en aquel tiempo. La palabra de Dios que tenían en aquel tiempo era el Antiguo Testamento. Llevar sus mentes hacia la palabra de Dios. También, como dijimos, habla de la sobriedad respecto a la segunda venida de Cristo, enfocando sus miradas no en las aflicciones pasajeras de este tiempo, sino en la esperanza que tienen de la segunda venida de Cristo, que traerá consigo también la herencia que tiene guardada para cada uno de los escogidos. Cuando apartamos nuestra mente de las verdades eternas para enfocarnos en las cosas terrenales, perdemos la sobriedad y quedamos a la deriva de aquello que ha llenado nuestras mentes. Somos como un barco que el timón está libre y va por donde las olas lo lleven. Y estos hermanos podían verse tentados a caer en eso, a perder
el foco, la mirada de dónde debía estar puesto sus mentes y sus corazones. La otra palabra que va acompañada de la sobriedad es velad, que también es un mandato, es un imperativo. Y esta palabra también se usa repetidamente en otros pasajes de la palabra de Dios. Literalmente significa mantenerse despierto, ¿sí? No dormir. Pero, como dijo Ale, específicamente es un estado de alerta, de vigilancia. No es bajar los brazos, es no bajar los brazos. Nosotros podemos recordar, y que Ale también lo citó, el pasaje, pero lo vamos a leer, que Jesús les hace una exhortación a 3 discípulos. Y entre esos 3, uno de ellos era el que estaba escribiendo la carta. Estaban Pedro, Juan y el hermano de Juan, Jacobo. Y estaban en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní. Mateo 26, versículos 38 al 41. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Era de noche, de la tarde, y Cristo les estaba diciendo, permanezcan despiertos conmigo. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer Jesús? Iba a orar. Yendo un poco adelante, o sea, Jesús se apartó de ellos, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es interesante cómo Jesús se dirige a Pedro, que es el que nos está escribiendo la carta, ¿no? Pero si vemos también un poco lo que estaba pasando, ellos tampoco eran sobrios, porque los estaba dominando el sueño. Y por eso no estaban pudiendo estar vigilantes, velando, permanecer atentos, porque lo que se les venía era una lucha terrible espiritual. Iban a pasar horas de agonía tremendas. Su Señor, con el cual habían caminado 3 años, en unas poquitas horas iba a ser entregado como el peor de los pecadores. Y Jesús ya les había advertido de que ellos lo iban a abandonar. Pero Jesús les dice, velen y oren conmigo. Sabiendo de que los corazones de ellos tenían que estar alerta, tenían que estar vigilantes, porque las situaciones que iban a pasar iban a ser terribles. Y si comparamos la actitud de los discípulos con la forma de vida de Cristo, vemos que Jesús, en el momento más difícil de su ministerio terrenal, oró y veló, y permaneció sobrio. Porque incluso sabiendo la agonía que se le venía, le dice al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sin embargo, los discípulos cayeron en el sueño. Y es más, el texto paralelo en Marcos dice que Jesús incluso le dijo que se pusieran de pie para vencer el sueño, para buscar una forma de que ellos se mantuvieran sobrios, despiertos, velando, orando y en constante alerta. Y esta es la exhortación que Pedro hace. Y empieza de esta forma por lo que va a desarrollar después. Porque ahora Pedro va a introducir el por qué debemos estar así. Hay varios por qué, ¿sí? El mundo como un enemigo, nosotros también debemos ser sobrios y velar por incluso nuestro propio pecado o nuestras propias luchas internas con la carne. Pero acá en específico lo dice respecto al adversario que tenemos. Sigue diciendo el texto, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
La palabra usada para adversario es antídicos y tiene el sentido de un oponente en un pleito judicial. Satanás es nuestro oponente en un pleito judicial. ¿Por qué? Porque él es como el abogado fiscal que acusa y no para de acusar. En Apocalipsis dice que acusaba a los hermanos día y noche, o sea, no paraba. ¿Por qué hace eso Satanás? Porque aborrece a Dios. Lo aborrece de una forma profunda y aborrece todo lo que sea de Dios. Y los hijos de Dios somos de Dios. Entonces, si aborrece a Dios, va a aborrecer a los hijos de Dios. Y vamos a ver un poco una de las cosas que hace Satanás, como dijimos, es acusar. Vamos a ver dos textos del Antiguo Testamento, que uno lo conocemos, que es el de Job, 6 al 9, pero vamos a destacar el versículo 9, que dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás ahí estaba acusando a Job de que él tenía fe en Dios o creía en Dios por las cosas que Dios le había dado. Si vemos la vida de Job, vemos que era un hombre próspero, rico, que tenía una familia numerosa, tenía siervos. Entonces Satanás le dice: pero escúchame, si vos le sacás las cosas a Job, Job va a dejar de creer en vos, porque él cree en vos por las cosas que vos le has dado. Y Dios le muestra que no es así. Después tenemos Zacarías 3, 1 al 2, que dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Satanás estaba acusando. ¿Y Dios qué dice? Primero reprende a Satanás y después le dice: ¿no soy yo el que escogió a Jerusalén, a mi pueblo? Y es más, dice después Dios: ¿no soy yo el que saqué a este tizón del incendio? Tizón es un palo que está a medio quemar. ¿Sí? Entonces, a cada uno de nosotros Dios nos sacó del fuego del infierno a medio quemar. Nos rescató. Pero aún así Satanás busca acusar. Y bueno, acá es donde se entran a veces un poco algunas posturas que hay hoy en día en si Satanás todavía sigue acusando o si ya no puede acercarse delante de Dios a acusar a los escogidos. Pero hay una verdad. Satanás no sabía la obra de Cristo, porque era un misterio. Y probablemente Satanás no entendía por qué Dios llamaba justos a sus hijos cuando él veía que eran pecadores. Ahora, pasó algo fundamental en la historia de la redención. Dios envió a su Hijo. Colosenses 2, 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en el medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, o sea, a los espíritus malignos, los exhibió públicamente, los dejó en ridículo, triunfando sobre ellos en la cruz. Y después está el texto de Romanos 8, 33 al 34, que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, el que también intercede por nosotros. Entonces ahora Satanás sabe que no tiene sentido acusarnos delante de Dios, porque las acusaciones de él van a caer en sacos rotos. Porque él sabe que Cristo pagó los pecados de nosotros en la cruz. El juicio que era por cada uno de nosotros cayó sobre Cristo.
El enemigo fue derrotado. Y él se volvió más impotente todavía. Entonces, Satanás no puede presentar cargos efectivos delante de Dios porque además tenemos un abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, que intercede constantemente por nosotros delante del Padre. Ahora, saliendo un poco de quizás este plano celestial, ¿no?, espiritual, de la obra de Satanás contra cada uno de los hijos de Dios, vengamos a lo terrenal. Y acá es donde Pedro también está enfocando. Dice que Satanás está como un león rugiente. No sé si habrán visto algún documental alguna vez, pero da miedo el rugido de un león. Y es lo que Pedro está queriendo decir. Satanás está alrededor, o sea, está dando vueltas en círculos, acechando, esperando a que alguno de los hijos de Dios no sea sobrio y deje de estar vigilante. Y todavía él infunde temor, infunde miedo. El otro día estábamos con Pri y nos apareció un video se ve que hay una especie de zoológico en el medio de la sabana en el cual hay unas paredes de acrílico, se ve que bastante gruesas, y había un niñito ahí parado mirando un león a través de la pared de acrílico. Un niñito, no sé, será de la edad de Juli. El niñito miraba al león y el león esperaba. Se daba vuelta el niñito para ver a los padres y el león empezaba a caminar y a acercarse. Se acercaba. Se daba vuelta el niñito y el león paraba. Y se escondía y bajaba las orejas. Porque el león baja las orejas para no ser visto por la presa. El niñito se daba vuelta y el león seguía avanzando. Y llegó un momento que el niño se dio vuelta y el león trató de tirarse arriba del niñito para comérselo. Evidentemente había una pared de acrílico. Si no, estaba complicada la cuestión. ¿Por qué? ¿Qué hacía ese niñito? Se distraía. Se daba vuelta, miraba a los papás. Dejaba de poner la mirada en el que lo estaba acechando. No estaba siendo vigilante ante la amenaza que tenía de frente. Y cuando el león se daba cuenta de eso, se acercaba. Esperaba el momento para atacar. Y Satanás está haciendo lo mismo con cada uno de los hijos de Dios. Él está pendiente, pujante, rugiendo alrededor de los creyentes, buscando formas en que estos caigan y así lanzarse sobre ellos con todo tipo de calumnias y acusaciones. Por eso Pedro también usa la palabra para Satanás o para diablo, que en griego significa diabolos, pero es calumniador, mentiroso. Satanás es descrito como el mentiroso, porque lo vemos desde Génesis. Mintió a Adán y Eva y lo sigue haciendo. Y lo hace también con los hijos de Dios. Recordemos que el contexto en el que ellos estaban era de calumnias contra ellos. Estaban diciendo cosas que no eran ciertas, los estaban acusando de cosas que no eran ciertas. Y evidentemente había un obrar satánico detrás de todo eso. Pero además Satanás esperaba a que ellos en medio de la prueba y en medio de las tentaciones perdieran la sobriedad y dejaran de ser vigilantes, que cayeran en los pecados en los cuales estaban siendo tentados. Y así él podía lanzarse con acusaciones, mentiras, dudas. Lo que Satanás quiere es a cada uno de los hijos de Dios hacerle lo más horrenda la vida cristiana. Él sabe que no puede sacarnos de las manos de Dios. Él conoce la palabra de Dios de arriba abajo. Él sabe eso. Sabe que nada nos podrá apartar de su amor. Sabe que lo que Dios salvó no lo podrá sacar de sus manos.
Pero Él quiere que nuestra vida como creyente sea lo más penosa posible. Nos detesta, porque detesta a Dios y aborrece la gracia y la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Y era lo que estaba pasando con estos hermanos. Estaban pasando cosas sumamente angustiantes. Por eso Pedro enfoca la mirada donde está el gozo, pero Satanás quiere enfocar la mirada donde no hay gozo, donde hay tristeza, donde hay angustia, donde hay dudas, e incluso dudas de la salvación. Es un enemigo astuto, perspicaz, y maquina constantemente el mal. Pero hay que hacer una aclaración acá también. Satanás no conoce nuestros pensamientos. Estamos hoy en día en un contexto de iglesias, entre comillas, que le están dando a Satanás omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, como si Satanás estuviese en todos lados, en la mente de cada persona, en el corazón de cada persona y supiera todas las cosas. No, es un ser creado, sumamente inteligente, porque Dios cuando lo creó bueno, lo hizo hermoso, como cada una de las criaturas de Dios. Él no es omnipresente. Él tiene un ejército de demonios que le informan las cosas. No es que sepa todo lo que nosotros hacemos porque Él está en todos los lugares. Pero Él es el príncipe, por eso la Biblia lo menciona como el enemigo. Él es el que da las órdenes. Ahora, lo que sí Satanás sabe es los pecados con los que luchamos, que hacemos evidentes. No conoce nuestras mentes, no conoce nuestros corazones, pero ve lo que nosotros sacamos. Y a través de las cosas que Él ve, que nosotros luchamos, somos tentados, Él las usa para ponernos el palito en la rueda, como decimos. A ver si nos caemos en la bicicleta. Y no sabemos, y esto lo digo porque no sabemos de qué forma, porque la Biblia tampoco es clara, en la forma en la que Satanás imparte mentiras, acusaciones o dudas a nosotros. Puede ser a través de otras personas, puede ser a través de circunstancias, etc. No sabemos si Satanás se mete en nuestros pensamientos. Personalmente creo que no. ¿Sí? Pero Él busca hacer esas cosas. Y es más, lo vemos en la vida de Cristo, que Satanás lo buscó tentar. ¿Cuándo? Cuando Él estaba ayunando, en el desierto. 40 días sin comer. Debilidad. ¿Y con qué lo tienta Satanás? Con lo que Él necesitaba. Miren la astucia. Miren la astucia del engañador. ¿Con qué tentó a Adán y Eva en el huerto? Con lo que sabía que ellos podían tener quizás algún tipo de duda, que es el mal. Y querían conocerlo. Y Satanás dijo, van a conocerlo. Sembró la duda. Ataca con lo que quizás sabe que puede hacer daño y hacernos caer. Pero además vemos cómo Satanás, no sabemos de qué forma, no sabemos si Pedro fue una idea satánica, digámosle, quiso evitar que Cristo vaya a la cruz. Mateo 16, versículo 21 al 23 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro estaba poniendo la mira en las cosas de los hombres. Y otra vez Pedro, el mismo que está escribiendo la carta, pero Pedro había sacado la mirada de las cosas eternas y de la obra que Cristo tenía que hacer para pensar como un ser humano y decirle, Señor, pero ¿no habrá otra posibilidad? No tenés que pasar por todo esto. Ahí vemos como Cristo, siendo sobrio, sabía que él debía hacer la voluntad de su Padre. Pero Pedro tenía la mirada en otro lado y quiso decirle a Jesús que no vaya a la cruz. ¿Y qué le dice Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. El mismo Pedro que en Mateo, en los versículos anteriores, había hecho la declaración sobre la que se iba a fundamentar la fe de la iglesia, sobre la que se iba a edificar la iglesia, el mismo Pedro. Entonces Satanás no puede entrar a nuestros pensamientos, pero él sí puede atacarnos de diversas formas. Y él está atento y pendiente a cada cosa que nosotros hacemos. A través de su ejército, él va viendo la vida del creyente, viendo las tentaciones que tiene, viendo las luchas que tiene, las aflicciones que tiene, las pruebas que está pasando. Y después vamos a ver, tira dardos para ver si en algo nos puede herir. Si puede hacer que nuestra comunión con Dios no se va a romper, pero se empobrezca, mengüe. Que nuestra vida cristiana sea pesada, angustiante. Por eso debemos estar sobrios, poniendo nuestras miradas en donde deben estar nuestras miradas y estando vigilantes constantemente, porque nuestro enemigo es astuto. En este caso, Satanás estaba buscando que los creyentes respondieran como mundanos. Quería quizás que ellos se quejaran a Dios por las persecuciones que estaban viviendo, por lo injusto de los padecimientos, y que pusieran sus miradas en las cosas terrenales, en las aflicciones de acá, de este momento. Y con nosotros hace las cosas de forma similar. Cada uno de nosotros estamos pasando por pruebas. Cada uno de nosotros luchamos con nuestro pecado. Y cada uno quizás puede identificar las luchas que cada uno tiene. Y Satanás conoce aquellas luchas que nosotros hacemos evidentes. Si Satanás ve que yo me enojo con mi esposa, él va a notar que tengo un problema con la ira, con la intolerancia, con la impaciencia. Y él va a buscar formas de ponernos el palito en la rueda. Satanás incluso quiere destruir la iglesia, sembrando discordia, mentira, engaño. Porque conoce quizás cómo nos llevamos cada uno con el otro, lo que hacemos evidente, lo que externalizamos. Él lo usa para generar discordia. E incluso a veces usa a alguno de sus hijos para traer mentiras, falsas enseñanzas, y así dividir una iglesia. Porque odia a Dios, odia a la iglesia y nos odia a cada uno de nosotros. Y Él está ahí, agazapado, alrededor nuestro, dándonos vuelta, esperando a que en algo caigamos para tirarse arriba nuestro. Ahogarnos el gozo, disminuirnos o quitarnos la paz y traer un montón de dudas, mentiras y calumnias que Dios no nos dice en su palabra. Por lo tanto, hermanos, debemos ser sobrios
con nuestras mentes y corazones puestas en las cosas que realmente debemos fijar nuestras miradas, en la palabra de Dios, en la salvación que Dios nos ha dado, en la esperanza que tenemos. Y en medio de estas pruebas que podamos estar pasando y que estos hermanos pasaban, no debían quitar sus mentes de allí. No debían ser abrumados por las circunstancias y que la situación los embriagara sacándoles la sobriedad. Y debemos estar vigilantes. La vigilancia normalmente está acompañada de la oración, porque es en la oración donde nosotros llevamos a Dios nuestras luchas, nuestras tentaciones que podamos tener en el momento, reconociendo aquellas cosas que vemos que son una amenaza, y deben ir de la mano, la vigilancia con la oración, pidiéndole a Dios que constantemente nos esté fortaleciendo para poder luchar contra los enemigos que tenemos, y sobre todo con este que menciona acá Pedro. Y el segundo punto: resistir al enemigo estando firmes en la fe. Hoy estamos en una circunstancia también de estas supuestas iglesias que no solamente le dan un poder a Satanás que no tiene, parece que los cultos giraron en torno a él, y además dicen que vos podés reprender a Satanás con palabras y no sé qué y no sé cuánto, y como que mantenés a Satanás abajo de la suela de tus pies. Pero sin embargo acá Pedro nos dice cómo debemos resistir al enemigo. No es a través de palabras mágicas, de dichos que parecen sumamente poderosos, sino que es con algo que Dios nos da en el momento en el que Él nos salva: la fe. Pedro ahora hace un mandato de resistir activamente. O sea, la palabra significa ponerse de pie en contra. Así como Ale, predicando en los versículos anteriores, dice que Dios resiste a los soberbios, y ponía la manito así, Ale, nosotros debemos resistir a Satanás, ponerle un alto. Pero ese alto no es con nuestro propio poder, con nuestras palabras, con nuestras fuerzas, con nuestra... No. La resistencia a la obra maligna de Satanás es por medio de la firmeza en la fe. Santiago 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No solamente que podemos resistir los ataques de Satanás, sino que Satanás, al ver que nuestra fe no se conmueve, no se varía, no se va de un lado a otro, cuando Él nos ataca, huye, vencido. Él no puede hacer nada. Él no puede hacer nada. Si la fe de los hijos de Dios está puesta con firmeza en la obra de Dios. Él puede acechar, puede dar vueltas, puede hostigar, puede rugir, pero no va a pasar de eso si el creyente verdaderamente está afirmado en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. La firmeza entonces es por medio del ejercicio de la fe. La fe salvadora que nos ha sido dada nos mantiene firmes en la palabra de Dios. Es la confianza de la obra total de Cristo y de su providencia perfecta hacia sus hijos. Es la confianza de que Él está obrando el bien en cada creyente y que no lo abandonará jamás. Es la certeza de que le espera una herencia eterna en los cielos,
comprada por Cristo en la cruz y que ha de ser manifestada cuando Él vuelva. Cada creyente tiene fe, porque la fe es un don de Dios. Pero es responsabilidad nuestra ejercitar esa fe. Y las pruebas son pruebas de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra dependencia a Dios y de Dios. ¿Y Satanás qué es lo que va a querer atacar? Nuestra fe. ¿Qué hicieron Adán y Eva en el huerto? Desconfiaron de las palabras de Dios. ¿Qué es lo que quiso hacer con Jesús? Que desconfiara de la dependencia del Padre. ¿Qué es lo que quiere hacer con nosotros? Lo mismo. Las pruebas son para fortalecer nuestra fe, para poner nuestra fe en práctica y para que seamos fortalecidos y afirmados en la fe que Dios nos ha dado. Pero Satanás quiere que la prueba salga mal. Quiere que nuestra fe falle. El ejercicio de la fe, me refiero, ¿no? Y que nuestra confianza y dependencia en Dios se nublen. Los versículos 11 y 16 de Efesios 6 son bastante similares a estos, el 8 y el 9 que estamos viendo en Primera de Pedro. Efesios 6, 11 dice, es el texto de la armadura de Dios, ¿no? Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el 16 dice, sobre todo, viene dando varias cosas por las cuales el creyente debe revestirse, pero dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. A pesar de los ataques de Satanás, la fe es el don que Dios nos ha dado para resistir a Satanás, resistir a nuestros pecados, resistir al combate del mundo hacia nosotros, permaneciendo firmes en las promesas, en la voluntad de nuestro Dios revelada a través de su palabra. No hay magia, no hay secretos, no es nada milagroso, es algo cotidiano, es algo del día a día. No es algo que tenga que hacerse acá en el culto o cuando aparezca una persona supuestamente endemoniada, o porque me tropecé y reprendo a la piedra que me tropecé. Es algo constante en nuestras vidas. Porque cuando reconocemos en humildad que somos pecadores, que tenemos luchas y que con la prueba nosotros solos no podemos, debemos aferrarnos y debemos volcarnos completamente a la fe que Dios nos ha dado. Creyendo la salvación que nos ha dado primeramente. Como siempre decimos, el Evangelio cada día en nuestras vidas. Creyendo en que Él está en control de toda circunstancia, que es para nuestro bien, que es para nuestro crecimiento, que es para nuestra santificación, para nuestra purificación, que nada podrá sacarnos de sus manos. Confianza total. Y la esperanza de que esto es pasajero. ¿Qué puede hacer Satanás cuando un creyente realmente está cimentado en todas esas cosas? Nada. No puede sembrar duda, no puede sembrar mentira, no puede calumniar la vida del creyente si el creyente está buscando vivir en santidad. Pero nosotros debemos cada día ir en dependencia a Dios, por medio de la oración, de la palabra, de una comunión
diaria y constante con nuestro Padre. Así podamos estar sobrios, estar alertas, viendo quizás incluso cuáles son las acechanzas que Satanás está queriendo hacer contra nuestras vidas y resistiendo firmes contra su obra de mentira, de calumnia, de dudas que Él quiere sobre cada uno de nosotros. Hermanos, tenemos un Dios infinitamente poderoso y Satanás no es nadie delante del Dios que nosotros tenemos. Él es una criatura, es una criatura. No significa que nosotros debemos subestimarlos, pero significa que nosotros debemos depender de aquel que tiene todo poder, toda gloria, toda honra, toda majestad, y que en el día postrero lo tirará a la condenación eterna. Y como cantamos ya, no va a haber más un enemigo, sino que viviremos en plena libertad, sin las acechanzas de Satanás, sin la hostilidad del mundo y sin el pecado en nuestras vidas. Seamos sobrios, velemos constantemente, veamos la vida de Cristo. Cristo fue tentado en todo y Satanás seguramente estaba impotente como él solo, queriendo buscar algo en lo cual hacer pecar a Jesús, pero Jesús no podía pecar. Veamos cómo Cristo respondió a la tentación. Veamos cómo Cristo constantemente buscaba una comunión con su Padre. Y Él nos ha dado también la capacidad de hacerlo, al enviarnos al Espíritu Santo, que nos da el poder, la fuerza, para poder buscarlo en oración, buscarlo en su palabra, fortalecernos por medio de la fe en las cosas que Él nos ha dado. Y no solo eso, sino que Pedro también los anima. Después de decirles que resistan, que pongan un freno a Satanás por el ejercicio de la fe, les dice en el versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y en parte es de ánimo, decirles no están solos. Satanás no los ataca a ustedes solos. No se crean que son una burbuja. Dios está probando a su pueblo en todo el mundo. Hay creyentes que están pasando por lo mismo que ustedes. Quizás pruebas diferentes, pero padecimientos, angustias, aflicciones. No son ustedes solos los que están así. Pero nos muestra que es, y como vimos también en los versículos anteriores, es la purificación de Dios con su iglesia. Y Satanás no nos ataca solamente acá, a Coram Deo Mendoza, sino que va a atacar a la iglesia de Dios en todas las partes del mundo. También esto debía quizás llevarlos a que oren por sus hermanos, a que los tengan presentes en sus oraciones, los padecimientos de los hermanos. En aquel tiempo se mandaban cartas. Había fraternidad entre las iglesias, a pesar de que estaban lejos. Y nosotros tampoco estamos padeciendo solos. A veces uno piensa, estoy pasando por lo que nadie ha pasado. Mi padecimiento nadie lo entiende. Pero la realidad es que todo creyente pasa por pruebas. Y entre creyentes debemos animarnos, sabiendo que todos estamos corriendo la misma carrera, batallando contra los mismos enemigos. Debemos alentarnos, debemos exhortarnos, debemos animarnos, confrontarnos si hay pecado. Pero saber que no estamos solos, que tenemos que hablar. Si la prueba se me está haciendo ardua, necesito el consejo de un hermano, me acerco a un hermano. Quizás el hermano ya pasó por algo similar, quizás me pueda animar, decirme, mirá, en mi tiempo cuando hice esto, Dios me ayudó de esta forma. Quizás es un hermano maduro que nos pueda mostrar en la palabra de Dios
aquellas cosas en las cuales nosotros estamos reprobando la prueba. O quizás animarnos a que nos aferremos a las promesas y a la palabra que Dios nos ha dado. Estos hermanos no estaban solos, porque todo el resto de la iglesia en el mundo estaba padeciendo lo mismo. Las pruebas, todos los hijos las debemos sobrellevar, y es necesario que estemos los unos con los otros animándonos. Hermanos, es fundamental también entender, para terminar, que Satanás es un instrumento en las manos de Dios para nuestra santificación. Y quizás a él le moleste muchísimo, porque cuando él está tratando de hacer todo lo malo, Dios hace lo bueno en la vida de sus hijos, a través incluso del malo. A través de Satanás, Dios probó la fe de Job. Y al final vemos como Job fue sumamente bendecido. No solo conoció a Dios de oídas, sino que ahora realmente lo había conocido personalmente. Dios utilizó las acusaciones de Satanás, las ideas malignas de él para llevar a Job a que aborreciera a Dios, y Dios lo utilizó para la santificación de Job. Entonces, cuando estemos en medio de las pruebas, seamos conscientes de que estos tres enemigos van a estar pujantes, uno dentro nuestro, otro que lo vemos, los seres humanos, y otro espiritual, satánico, nos estará queriendo meter el palito en la rueda. Pero la respuesta ante los tres enemigos es la misma: resistid firmes en la fe. La prueba es la prueba de nuestra fe, y saldremos aprobados si resistimos firmes en la fe que Dios nos ha dado. Hermanos, abracémonos a la palabra de Dios, abracémonos a la oración, teniendo una vida constante de oración. No significa que no podamos dormir, no, sino que debemos orar en todo tiempo por aquellas cosas que veamos que son amenazas para nuestras vidas. No dejemos que las circunstancias de las pruebas, de las tentaciones, nos emboten la cabeza, nuestros corazones, y que quitemos la mirada de las verdades eternas de Dios. Porque ahí Satanás se nos va a tirar con las garras. No sé si vieron cómo hacen los leones, que le tapan la nariz y la boca a la presa y después lo degollan, lo asfixian y después lo matan. Permanezcamos firmes en la fe que nuestro Dios nos ha dado. Oremos. Señor, gracias porque en esta mañana podemos leer tu palabra, Señor, y reconocemos que somos pecadores, Señor, que tenemos luchas, tenemos tentaciones, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a batallar, Señor, contra ellas, contra los enemigos que tenemos, Señor, contra nuestra carne, Señor, que constantemente está en guerra con la nueva inclinación que tú nos has dado en Cristo, Señor, esta nueva naturaleza, Señor, que gozamos por ser tus hijos, Señor. Ayúdanos a batallar contra el pecado dentro nuestro, Señor. Ayúdanos a batallar contra el mundo hostil, Señor, que constantemente busca atacarnos por la fe que tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a resistir firmes frente a los ataques satánicos, Señor. Los ataques de nuestro enemigo, que sabemos que Él te aborrece, Señor, y nos aborrece a nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes en medio de las pruebas a estar abrazados, Señor, a la dependencia a ti, Señor, sabiendo de que tú tienes el control sobre toda circunstancia y que tú haces lo bueno para tus hijos, Señor. Rogamos, Señor, que tu palabra en nuestros corazones, Señor, produzca
los cambios que debe producir, Señor, y que podamos salir fortalecidos en la fe que tú nos has dado cuando nos salvaste, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.